Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntele al Paz. Y estamos abordando preguntas sobre la Cuaresma, los días santos. Esta es la cuarta parte. He aquí las preguntas tal como me las han hecho y han ido aumentando porque hay días santos, no son todos los días iguales. ¿Qué es la Cuaresma y para qué sirve? ¿Qué significa eso de la ceniza? ¿Por qué celebramos la Semana Santa o la Cuaresma si es una práctica católica? La Semana Santa se celebra igual en todo el mundo. Eso todos me han preguntado y he tratado de responderlo, pero hay otra pregunta. ¿Qué significa y cómo se debe celebrar el Sábado Santo? Y ahí esta es la pregunta de hoy. ¿Qué significa y cómo se debe celebrar el Sábado Santo? Déjeme responderlo con un estudio bíblico. Voy a responder esto, no, sí en forma directa en algún momento, pero en forma indirecta también para que entendamos nosotros cómo celebramos este día santo. Y quiero hacerlo a través de un estudio bíblico. Y el estudio bíblico se va a llamar La Gloria del Día de Hoy. Y al dar este estudio bíblico voy a ir respondiendo estas preguntas. La gloria del día de hoy. El nombre que se le da a este día tiene sus razones y sus sinrazones, pero nosotros podemos analizarlo en el contexto de la palabra. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan nos dicen una palabra de este día. Solo Mateo nos dice lo que hicieron los enemigos de la fe, pero no nos dice nada de los discípulos. Es interesante, pero resulta que las últimas semanas de la vida de San Jesucristo es en los evangelios poco más del 30% de todo el evangelio. Es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan hablaron de muchas cosas que hizo Jesús durante todo su ministerio, sus 3 años y medio o sus 5 años posiblemente, no estamos seguros en cuánto duró su ministerio, hay discusión sobre eso, pero resulta que nos contaron todo ese tiempo de ministerio y la última semana, los últimos 7 días o los últimos 8 días de domingo a domingo, utilizan más del 30% de todo el evangelio. Me refiero en promedio de los 4 evangelios. Unos usan más, otros usan menos, pero hablan más de eso que de ninguna otra cosa de esa semana. Sin embargo, después de que es apresado y que es llevado a la cruz, hay un salto en los evangelios al día del domingo de resurrección, salvo el evangelio de Mateo que nos dice algo que posiblemente es lo que pasó en el día sábado. Ahora, le he llamado a este estudio bíblico la gloria del día de hoy. Y no me refiero a la celebración, no me refiero a este ritual de usar el tiempo y de declarar esta Semana Santa, la gloria del día de hoy, porque hoy es el día que hizo Jehová y nos alegraremos y nos gozaremos en él, eso dice la palabra. Hay algunas personas que les molesta la idea de que algunos cristianos usemos la palabra de la Semana Santa y el Día Santo. Algunos cristianos evangélicos critican eso, dicen que nos estamos volviendo católicos o algo así. Pero este es el día de hoy y Dios lo escogió para algo, para que vivamos hoy, porque santo significa eso, escogido, señalado para algo. El día en que el Señor Cristo murió, por supuesto, el día en que sucedió eso fue un día santo. Dios ese día escogió morir por nosotros. El día sábado Dios escogió que su Hijo Jesucristo estaría sepultado ese día por nosotros y escogió el domingo de resurrección para resucitar. Y entonces sí tiene un significado que escogido por Dios. Ahora, yo creo que todos los días, por supuesto, son iguales en el sentido temporal, en el sentido cronológico, vuelta de la Tierra en su propio eje, vuelta de la Tierra alrededor del Sol en un momento determinado en el espacio, y eso produce el tiempo y esas cosas. Sin embargo, no desprecie usted la idea de la santidad de un día, porque es escogido por Dios para algo en particular. Cuando fui salvo, cuando usted y yo creímos en Cristo, es un día santo, porque fue escogido por el Señor para que creyésemos y decidimos creer y entregamos nuestra vida. Entonces, en ese sentido, por eso le llamo a esto la gloria del día de hoy. Ahora, se le llama sábado de gloria. Encuentro que las razones deben estar fundadas en la ignorancia, porque resulta que todos los días son gloriosos porque Dios nos dio la vida, pero ese día es uno de los menos, porque el Señor Jesucristo ha muerto y está sepultado. Y se le llama así por varias razones, porque se quiere entender que se trata de un día que a través de la muerte de Jesucristo nos ha dado la bendición de la vida eterna, y está bien, pero yo creo que podríamos llamar el viernes de gloria porque Cristo murió por nosotros, y el domingo de gloria porque el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Así es que el día, ese nombre está cargado de religiosidad, por supuesto, de tradición. Sin embargo, voy a seguir contestando preguntas más adelante, así en forma directa, pero vayamos al estudio.
¿Qué es esto? Este día, en el contexto de la semana, en el contexto de lo que sucedió en el pasado. El día de hoy es como cualquiera, pero en el contexto de lo que sucedió un día como hoy, me parece que es un desafío de fe. Miren lo que dice Mateo 27, 62, la primera parte del 62 solamente. Dice, al día siguiente, el día siguiente después de su muerte y su sepultura, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Aquí vemos a un grupo de hombres malvados. Dice aquí sacerdotes y fariseos. Los sacerdotes son los saduceos. Ellos eran la secta de los saduceos. Y los fariseos eran los estudiosos de la Biblia, entre ellos estaban los escribas. Se odiaban entre sí. Fariseos y saduceos se odiaban con odio jarocho. Pero aquí están muy unidos. Y ambos odiaban a Pilato. Ambos grupos odiaban a Pilato porque Pilato representaba la opresión del Imperio Romano sobre ellos. Y miren nomás aquí el Guasón, el Duende Verde, Úrsula, o ¿cómo se llama así? Úrsula Maléfica, la bruja de Caperucita, lobo, más bien el lobo de Caperucita, todos los malvados, todos los villanos del mundo, el pingüino, estoy revolviendo, yo sé que estoy revolviendo de diferentes mundos, los malos, todos juntos, todos unidos contra algo que consideraban enemigo común a Jesús. Creo que esto nos enseña que este día, lo que representa, lo que pasó este día, Jesucristo muere, es sepultado su cuerpo y luego viene el sábado, es un desafío de fe. Sí, es un desafío de fe. Porque, ¿qué hacemos ahora? La muerte siempre provoca, ¿no es cierto? La muerte, de hecho, convoca. Yo lo digo en los funerales, la muerte convoca más que la vida en ocasiones, porque cuando nace un chamaco se junta pues el papá, la mamá y párele contar, y los hermanos mayores si tienen ya otros hijos, pero cuando alguien muere, cuando muere el abuelo, se junta toda la familia, los tíos que no se querían, se juntan otra vez. Incluso en ocasiones hay hasta ocasiones para el perdón y para restaurar las relaciones. La muerte siempre convoca, pero la muerte del Señor convoca y desafía a la raza humana, a toda la raza humana. Un día como hoy, si alguien el día de hoy está pensando de veras en lo que experimentó el Señor Jesucristo, en lo que hizo Jesucristo, esa persona, usted y yo, deberíamos estar experimentando un desafío a la reflexión, un desafío a qué voy a hacer aquí. El desafío es a dar una respuesta. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Ahora, hay algo muy interesante aquí. Hay algo muy interesante y tremendamente importante para nosotros, que es lo siguiente. Los que están actuando aquí, los que están haciendo algo aquí, son precisamente los malos, los perversos, los que buscaban el exterminio del Señor, por así decirlo, los que buscaban su muerte. Y sin embargo, están actuando, ellos están actuando. ¿Qué hacían los discípulos en ese tiempo? ¿Qué hacían los discípulos del Señor Jesús en ese momento? Déjeme, perdón, es que se me cuatrapearon aquí mis documentos, pero ahí voy, aquí estoy. ¿Qué hacían los discípulos? Antes de ir a esa respuesta, pensemos en lo siguiente. Los enemigos están confabulándose. Hicieron una tregua en su odio, que se profesaban los unos a los otros para unirse contra el que consideraban el peor enemigo de sus vidas. Hermanos, el día de hoy, nosotros sabemos lo que pasó al día siguiente. Usted y yo sabemos lo que pasó al día siguiente, la resurrección. Ellos no sabían, pero ¿qué cree? Tienen miedo de que suceda. Usted y yo estamos preparados para mañana. Yo ya tengo mi traje blanco, ya tengo mi guayabera también para más tarde, ya tengo todo listo para los bautizos también. Pero en aquella época nadie sabía lo que iba a pasar el otro día, ni los discípulos sabían. No confiaban en que ellos cuando resucitó se sorprendieron. Cuando las mujeres le dijeron a los apóstoles, no lo encontramos, resucitó, ellos dijeron, ¿qué? Es una locura, está loca, dijeron. Pero aquí vemos a los malos teniendo fe. Tienen fe, tienen cuidado, tienen preocupación, van con Pilatos a pedirle que haga algo al respecto. Ahorita lo estudiaremos porque vamos a seguir leyendo el pasaje. Pero aquí los vemos a ellos preocupados, preparando algo para evitar que sucediera lo que tenían miedo. ¿Qué hacían los discípulos? Ahora sí pensemos. Estaban escondidos. No sabemos mucho de ellos. No sabemos. No se nos cuenta nada
¿De qué estaban haciendo? Que se juntaron, tuvieron un culto, vamos a tener un culto de oración, vamos a analizar qué es lo que pasó. No sabemos. Lo que sabemos es que están escondidos, hubo persecución, tenían miedo. 9 de ellos ya habían salido corriendo. Uno fue, se suicidó, uno le negó. Andaba por ahí tratando de seguirle todavía rumbo a la crucifixión, pero no lo logró. Tuvo miedo, lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara 2. Solo uno siguió hasta el pie de la cruz. El discípulo amado, Juan. Después de eso, están escondidos, orando seguramente, sí, orando seguramente, cuidándose los unos a los otros, seguramente sí, esperando, expectantes lo que haría el Señor. Por eso digo, ¿qué representa? ¿Qué representa el día sábado, el llamado sábado de gloria? Representa un desafío de fe, porque en la historia original, en la primera semana santa o la semana verdaderamente santa, esto es lo que estaba pasando. Murió Jesús, fue sepultado. ¿Y dónde quedaron sus enseñanzas? ¿Y dónde quedó todo lo que dijo que iba a hacer? ¿Cómo lo va a hacer si está muerto? Es un desafío de fe. Hoy, ustedes y yo enfrentamos también un desafío de fe. Otra cosa, es un desafío a la acción. Es un desafío a la acción, dice el versículo 63, ahora, de Mateo 27, diciendo, fueron a fariseos y saduceos, sacerdotes y fariseos, que son los saduceos, los sacerdotes, fueron a Pilatos. O sea, se juntan los 3 gángsters del poder de aquella época. Fueron diciendo, Señor, a Pilatos. Nunca le hubieran llamado Señor antes. Señor, con mucho respeto. Nos acordamos que aquel engañador, mugres, están hablando del Señor Jesucristo con esta palabra. Los infieles, por no decir infelices. Aquel engañador, dicen ellos, irrespetuosamente con nuestro Señor, viviendo aún, dijo, después de 3 días resucitaré. Oiga, que el miedo no ande en burro. Como se dijeron, oiga, vamos a hacer algo porque en una de estas sí resucita. Ya ven que resucitó a otras personas, sanó ciegos, sanó leprosos. No vaya a ser que en esta y resucite también él. Tienen más fe que otros. Quienes le negaron se vieron obligados a hacer algo para evitar que fuera seguido por otros. No podemos, ya lo matamos, ahora tenemos que evitar que su recuerdo siga adelante. Mientras más cosas hacían, más exaltaban la fe. Tuvieron la suficiente fe como para creer que era necesario impedir que sucediera lo que había dicho. Pongan una guardia, porque si resucita que lo vuelvan a matar. Imagínenselos, tienen miedo de eso. Con su actitud desafían a los que sí creemos para hacer algo al respecto también. Ellos, los malos, los perversos, hicieron algo. Los que creemos en Él, los que confiamos en Él, también deberíamos hacer algo. Mira, aunque nos caigan mal, saduceos, fariseos, debemos reconocerles que estaban haciendo algo, estaban siendo proactivos, como se dice hoy, ¿no? Estaban siendo proactivos, no estaban siendo pasivos. No fueron pasivos, sino proactivos. Según sus ideas, estaban actuando según sus valores, según sus perversos valores. Tenían una tremenda fe en Jesús. Digo yo que nos presentan un desafío a la acción de acuerdo con nuestra naturaleza. Si ellos actuaron de acuerdo a su naturaleza, nosotros deberíamos actuar de acuerdo a la nuestra, creyendo. Ellos tenían miedo de esos 3 días. ¿Sabe por qué? Porque antaño se creía, y de hecho hasta la fecha todavía en muchas culturas se cree eso. Antaño se creía entre los judíos, en el mundo greco-romano, se creía que cuando una persona moría, su alma andaba rondando por el cuerpo inerte durante 3 días. Y al 4.º día ya se iba. Eso pensaban. De ahí que cuando Jesús va a la tumba de Lázaro y le dice a María y a Marta, quitad la piedra, y dice una de las hermanas, Maestro, hiede ya porque es de 4 días, diciéndole, Señor, ya está muerto, porque en ocasiones se sepultaba a las personas y se tenía temor de que no estuvieran muertos. De hecho, en ocasiones no se sepultaba hasta el 3.er día, porque por si no estaba muerto. De hecho, de ahí viene la frase, le salvó la campana. Hubo épocas en la antigüedad en donde no se tenían los conocimientos médicos que se tienen ahora y de repente se sepultaron a muchas personas vivas en un estado de cataléptico o en una situación de desmayo que no se percibía la vida, y sepultaron a personas que después se enteraron, como recuerdan, Joaquín Pardavé, ya lo he dicho en alguna ocasión, un actor mexicano muy famoso. Y entonces, ¿saben qué hacían? En la tumba ponían una correa, una cuerda que llegaba hasta afuera a una campana, y entonces se instruía a los moribundos que si
despertaban en la tumba, pues jalara la campana para que sonara, y entonces eso no pasaba en el primer siglo, pero en épocas posteriores pasaba, porque se ha tenido a través de la historia de la humanidad la idea de que los que mueren tardan 3 días. Y por eso, en su supersticiosa idea, los fariseos, saduceos, en su supersticiosa idea, ellos dicen, 3 días tenemos, a ver si nos resuciten estos 3 días. O sea, ahora resulta que tenían más fe que los otros, más fe que nosotros. ¿Sabe usted esa historia que hay en un libro de ilustraciones? Viene una historia de una iglesia que resulta que tenían cerca de ellos una cantina. Y entonces los miembros de la iglesia se pusieron a orar para que cerrara la cantina. Porque decían, es un antro de vicio y causa malestar y viene aquí la gente y nosotros queremos predicar el evangelio, no sé qué. Y algo pasó que se quema la cantina. Se quema la cantina. Y entonces el dueño de la cantina, el cantinero, los demanda ante el gobierno, los demanda ante la policía. Estos oraron porque se quemara mi cantina y se quemó. Fue un cortocircuito, algo que se dio, no fueron ellos. Y se sabía eso. Y entonces el pastor de la iglesia dijo, nosotros no tenemos la culpa, nosotros no hicimos nada. Y entonces el juez dijo, ahora sí, tenemos aquí un pastor que no tiene fe y un cantinero que tiene mucha fe en la oración. ¿Cómo la ve? Así están estos acá. Son los malos y tienen miedo de que sí vaya a pasar algo. ¿Qué hacían los discípulos en ese tiempo? Porque recuerde, ya dijimos que es un desafío de fe, pero en primer lugar es un desafío a la acción. Y los malos actuaron, hicieron lo suyo. Hicieron lo suyo. ¿Qué hicieron los cristianos? ¿Qué hacían sus discípulos en ese tiempo? Refugiándose en Dios. Es lo que debemos hacer. ¿Qué hacemos el sábado de celebración del sábado de gloria? Nos refugiamos en Dios. Y sí, y ¿sabe qué? Sí debemos refugiarnos porque hay tanta herejía, tanta superstición por el mundo que uno se cansa de eso. Y ni modo de salir a las calles a criticar a las personas, ni modo de ir a Iztapalapa o ir a algún lugar y decir, gente, no hagan eso, están equivocados, se van a condenar. No se trata de ir a faltarle el respeto a nadie, ni ir a decirle a nadie que no haga unas cosas, no, pero sí da coraje. Y luego vas a ver una película que te dicen que es una película sobre Jesús y está mal hecha y mal entendieron, el productor de la película no entiende nada la Biblia y pone un montón de datos equivocados, contrarios incluso en ocasiones a la palabra de Dios. Y te da la muina y dices, ay, Dios mío, esto no entiende nada, ¿por qué no van a una iglesia y le preguntan a un pastor, un teólogo que les diga, a lo mejor sí fueron con un hereje, yo qué sé, pero refugiémonos en Dios, nos refugiamos en Dios, es tiempo para orar, es un desafío de fe lo que representa este día. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Repasando todo lo que habían aprendido. A ver, ven, vamos, recordemos, nos dijo esto, nos dijo aquello. Y tal vez alguno se acordó y le dijo, y sí nos dijo que iba a morir, ¿recuerdan? Sí nos dijo. Nos lo explicó varias veces, no le creímos que era metafórico, pero sí nos dijo que iba a ser apresado y atado y golpeado y burlado por los ancianos del pueblo. Sí nos lo dijo Pedro, ¿te acuerdas? Sí, es cierto, Juan, es verdad. Tal vez estaban platicando entre ellos, tal vez en voz baja, porque saben que es tiempo de persecución y están animándose los unos a los otros. Eso hacemos, eso es lo que debemos hacer. Algún año de nuestra vida como iglesia, algún año de nuestra vida, sería bueno que celebráramos una fiesta, ya que son días libres para muchos, y que celebráramos, y que cada día de la semana reflexionáramos. Yo pudiera predicar por internet y en presencia, como sea, sermones alusivos a lo que pasó ese día, y que el sábado de gloria nos juntáramos a compartir todo el día, a compartir. O nos vamos a Tlayacapan, ¿no? O nos juntamos en el auditorio que vamos a tener en próximas fechas. Que Dios nos bendiga con la posibilidad de comprar un lugar y reunirnos y compartir los alimentos. Con carne, por supuesto, porque no creemos en eso de guardar ayunos de no sé qué tipo de comidas. Y compartir juntos, refugiándonos en Dios, repasando todo lo que hemos aprendido, animándonos los unos a los otros, como lo que estamos haciendo ahora mismo en este culto. Esperando algo, porque estaban seguros de que aquello no podía terminar así. Creo que los discípulos estaban esperando algo, porque estaban seguros, esto no puede quedarse así. Así que hay un desafío aquí también importante, hermanos, un desafío a la reflexión. Mire lo que le pidieron estos enemigos, estos malvados, estos villanos de la historia que se juntaron y se hicieron amigos.
Mire lo que le pidieron a Pilatos. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Ese es su argumento. Es su argumento de la razón por la que quieren que se cuide la tumba. Pero en el fondo de todo es que tienen miedo de que de veras resucite. Y será el postrer error peor que el primer error. ¿Cuál primer error? Haberlo crucificado. Dijeron, pienso que hicimos mal, ya lo hicimos héroe. Ya lo hicimos héroe, ya lo matamos y todo el pueblo se va a echar en contra nuestra. Y lo otro error, que no detengamos el proceso de hacerlo un héroe. Como no tenían la fuerza de la razón, decidieron usar la razón de la fuerza. Como no tenían la razón, la verdad, decidieron convertir su propia mentira en verdad a través de la fuerza. Reconocían que estaban en un terrible error y querían taparlo con otro peor. Se unieron aún con sus enemigos para contrarrestar el poder del Señor. Ahora, no se unieron entre ellos odiándose, se odiaban, pero se unieron incluso a Pilatos, a quien despreciaban. He aquí los malos unidos frente a la verdad, unidos contra la verdad. Así es el mundo, así es el mundo. Así es el mundo en la televisión, en el mundo. Nadie se enoja de que alguien haga una brujería en pleno culto. Que alguien haga una brujería. Salen ahí las gente haciéndose limpias en un culto. Los gobernantes se hacen limpias y se hacen rituales prehispánicos y no sé qué. Pero si en alguna ocasión nuestro presidente pidiera que alguien orara por él y fueran unos evangélicos, les aseguro que se lo acababan con críticas. ¿Cómo es posible que llevaran a un pastor para que orara por ellos? Pues no se puede hablar de Cristo en las escuelas, no se puede, pero se ponen altares de muertos y se hacen ritos. Hay niños jóvenes que llevan en la ouija para hacer ahí experiencias espiritualistas, satánicas, y nadie dice nada. Siempre el mal, aunque sean diversos los puntos de vista, se unen contra la verdad suprema que es Jesús. Así es el mundo, se tolera toda mentira con tal de contradecir la verdad. Tuvieron fe en Jesús, insisto, tenían miedo de que resucitara como lo había dicho. Hermanos míos, ¿qué hacían sus discípulos en ese tiempo? ¿Qué hacían? Renovando su fe. Eso que digo, estaban reflexionando, pensando, estaban renovando su fe, fortaleciéndose, compartiendo con los nuevos y los débiles. Tal vez había algunos más nuevos que ellos, que los apóstoles, gente nueva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo apenas acabo de ser su seguidor. Cuando él dijo esta enseñanza, me convertí, me entregué a él. ¿Qué pasa con esto? Y ahí están los apóstoles enseñándoles, dándoles aliento, fortaleza, ánimo. Siendo iglesia, es lo que estaban haciendo, siendo iglesia. ¿Qué hacemos el sábado de gloria? Ser iglesia, estar juntos como ahora mismo estamos juntos. Por eso tengo un desafío para todos nosotros, hermanos, un desafío a vivir nuestra verdad. Y Pilatos, dice el texto, y Pilatos les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo una guardia. El ejército más poderoso del mundo mandó una guardia. Pusieron un sello que significaba que si alguien lo rompía, ese sello seguramente era cera, con el sello real, con el sello, perdón, del imperio. Si alguien movía esa piedra, era acreedor de todo el poder del imperio contra él. Los incrédulos y contrarios hicieron lo que pudieron en sus fuerzas, Una guardia, un sello, todo el poder legal del imperio romano, el imperio más poderoso de ese momento. Se confabularon y usaron todos sus recursos. Actuaron de acuerdo a su naturaleza mundana. ¿Qué hacían sus discípulos en ese tiempo? Actuaron conforme a su naturaleza espiritual cristiana. Usaron sus recursos. ¿Cuáles son los recursos de la fe? El mundo tiene policías, el mundo tiene soldados, el mundo tiene bombas, el mundo tiene leyes, algunas de ellas injustas, terriblemente injustas. ¿Qué tiene el cristiano? Su fe, su esperanza y su amor. ¿Qué hicieron? ¿Qué recursos usaron los cristianos en ese sábado de gloria? Su fe, su esperanza y su amor. Creyeron, esperaron, amaron. Reconocieron su debilidad y vulnerabilidad, temieron, oraron, se refugiaron unos a otros. No es malo sabernos débiles, no es malo sabernos incapaces. Es bueno
saberlo y reconocer el poder de Dios en nosotros. Actuaron conforme a su naturaleza espiritual. ¡Qué bendición! El día de hoy algunos andan de fiesta, de vacaciones y se olvidan por completo de la trascendencia de los sucesos que conmemoramos. Hay gente que el día de hoy se olvida. No, hay gente que ni sabe, que ni ora. Hay que se va de vacaciones y se lleva las chanclas, se lleva la cámara, se lleva lentes oscuros, se lleva gorra, se lleva sombrero, pero su Biblia la deja porque es día de juerga, es día de vacaciones y se olvida de la Biblia y ese día a nivel devocional ya lo veré mañana retrasado, lo que sea. Hay gente que hace eso. Algunos hacen cosas que ni saben por qué las hacen. Algunos se mojan, porque antaño, cuando el evangelio llegaba a una nación donde no eran cristianos y se convertían, las personas se convertían y entonces los niños no estaban bautizados porque la iglesia católica en otra época pues bautiza niños todavía, ¿verdad? Pero bautiza niños. Pero cuando llegaban a algún lugar donde no había conversos y se convertían, era la tradición que los bautizaba en día sábado de gloria. En el sábado de gloria los bautizaba. Las personas ya adultas que habían llegado, habían convertido a esa ciudad en creyentes y se bautizaban en sábado. Y la relación del agua con el bautismo, pues de agua, en este caso se les echaba agua sobre la cabeza, y razón de eso es que ya no se practica eso de que el sábado se bautiza. De hecho, en la religión católica no se practican los sacramentos en el sábado de gloria, salvo estos dos, la penitencia y la unción de los enfermos, porque evidentemente un día cualquiera que sea un enfermo está muriendo y antes se llamaba la suprema unción, ahora se llama la unción de los enfermos. Son los únicos dos que se practican, la penitencia y la unción de los enfermos. Los demás no se celebra la comunión, no se celebra en sábado de gloria. Ni los bautismos tampoco, ni las bodas, no se celebran en sábado de gloria, pero antaño era el día que se usaba para bautizar a los conversos de una nación que habían alcanzado para su religión. Y por esa razón se relaciona con el agua y se hizo la tradición, de repente hizo la tradición de que hay que mojar a todo mundo porque la idea era bautizar a todo mundo, ¿verdad? Y ahí anda la gente mojándose y algunos de ellos ni saben por qué. Y hay pleitos y ahí corre sangre y golpes e insultos y majaderías por andarse mojando. De hecho, está prohibido hacer eso en México, porque es gastadero de agua y es un líquido vital. Pero hay gente que no hace caso a eso y malgasta el agua y sí hacen eso. Pero hay gente entonces que le importa lo que sucedió. Hay gente que no celebra nada, ni se acuerda de nada. Hay gente que hace tonterías por ignorancia. Otros viven con fanatismo su religión y creen que por sus obras, sacrificios y rituales están ganando el favor de Dios. ¿Cómo le hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Somos conscientes de lo que hizo Jesús. Estudiamos, meditamos, como seguramente hicieron los discípulos, meditamos en lo que hizo el Señor Jesucristo, en lo que pasó un día que ayer celebramos, su muerte, su sepultura. Y durante este tiempo, ¿qué hacía la iglesia de Cristo? Teniendo fe, sosteniéndose firme, así nosotros ahora mismo también, profundizando nuestra fe y preparándonos para decir mañana, ha resucitado, ciertamente ha resucitado. Así es que, hermanos míos, profundicemos nuestra fe en el Señor y digamos, ya entendí. Voy a orar y después de la oración vayamos a escuchar a Cipriano Casiodoro en las preguntas que ha hecho a miembros de la iglesia y sigamos aprendiendo un poco más. Señor Santo, gracias por tu palabra. Síguenos enseñando y síguenos diciendo, síguenos dándonos razones para decir, ya entendí. Amén. Pues sí, esta es la cuarta cápsula de 4 y las preguntas tienen que ver con el domingo de resurrección. Vamos allá. Hola, estoy aquí con mi hermana Sara y el día de hoy la pregunta es, ¿qué sucede el domingo de resurrección? Celebramos todos recordamos unos días antes que Jesús fue a la cruz para morir por todos nosotros y el domingo de resurrección celebramos que Él venció la muerte y vino a la vida. Y ahora podemos vivir gracias a que Él vive también. Oye, viene a mi mente dos preguntas a partir de eso. La primera es, son 3 días después de la crucifixión que resucita. ¿Tú sabes por qué son 3 días si yo cuento que es sábado y domingo nada más? O sea, porque muere viernes y luego sábado y domingo. ¿Tú sabes por qué es o también tienes dudas como yo? No, la verdad no sé por qué fue 3 días después. No sabemos, paz. Y la otra es, venció la muerte y resucita. Y eso es
¿Es creíble? Pues sí, porque él se entregó por nosotros, pero sabemos que pues es Dios, o sea, Dios hecho hombre y pues a Dios nadie le gana y menos la muerte. Entonces, pues... Muchas gracias, hermana Sara, muchas gracias. Ahora estoy con mi hermano Juan Carlos y la pregunta de esta semana es, ¿qué ocurre en el Domingo de Resurrección? ¿Por qué lo celebramos? Pues celebramos que Jesús resucitó, ¿no? O sea, que murió y resucitó y limpió nuestros pecados. Me vienen dos preguntas más a la mente. Lo crucifican viernes y resucita el tercer día. Ajá. Pero yo cuento sábado y domingo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que 3 días? No, pues es que fue el viernes empezando, ¿no? ¿Cómo se cuenta el viernes, sábado y domingo? ¿Y no? Creo que sí. No sé, yo tengo esas dudas y por eso estamos en Pregúntale al Paz para que nos conteste. Yo sí tengo dudas, Paz. ¿Tu hermano tienes dudas en ese? Porque el conteo de los No días. la tenía, pero ya me hiciste tenerla. Resucita al tercer día. ¿Y eso es creíble? Pues Sí. es tener fe, ¿no? ¿Pero sí No pasó es tan o no fácil pasó? creerlo. Pues sí, yo sí creo que sí pasó. Es creíble, 100%. Pues sí. Y ahora estoy con mi hermana Carolina y la pregunta es, con referencia al Domingo de Resurrección, ¿qué ocurre ese día o por qué lo celebramos? Porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo por nosotros al morir en la cruz. Y nosotros, en gratitud a lo que Él ha hecho en nuestras vidas, venimos a celebrar también, a dar gracias por esta oportunidad que nos da de poder ir a sus pies por medio de su sacrificio. Y la otra es, resucita al tercer día. Ciertamente ha resucitado, pero ¿eso es creíble? Sí, resucitó en mi vida. Yo creo que Él ha resucitado. ¿Qué ocurre el Domingo de Resurrección? ¿Por qué lo celebramos? Por pues justamente lo que está diciendo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y muere en la cruz un viernes. Esa es una duda que tengo, un viernes, y resucita el tercer día, pero yo cuento sábado y domingo, porque son 3 días. Pues, se cuenta, ¿no? ¿Cómo? Viernes, sábado y domingo. Yo tengo esa duda, Yo creo que es viernes, sábado y contando el viernes, Ajá. viernes, sábado y domingo. Última pregunta, resucita el tercer día, ¿y eso es creíble? Claro, súper creíble. ¿Por qué? Porque viene en su palabra, justamente. Y de ahí, ¿cómo vamos a dudar de ella? Es la historia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a dudar de ella? Si no se duda del libro que se habla de Hitler, ¿cómo vamos a dudar de ello? Exactamente, y además por los testimonios. Oh, no, bárbaro los testimonios. Y aquí vemos testimonios de la obra del Señor. ¡Amén! Ajá, justamente el que nos ha sacado del hoyo. Y de repente, de un día para otro, ¡boom! Se acabó esa vida de infierno que teníamos. Y aquí lo comparto yo. Muchas gracias, hermano. Sería un error lamentable dudar del amor del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y de su resurrección. Exactamente. Porque y de todo lo que Él hizo. Y de todo lo que exacto, hermano. Y porque Jesucristo ha resucitado, ¿verdad? Así es. Ciertamente Ha resucitado. Pues como vemos, no hay duda que Jesucristo ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Eso no tenemos ninguna duda al respecto. Hay testimonios, hay historia que lo confirma. Entonces, eso no tenemos ninguna duda. Lo que sí tuvimos duda es cómo se cuentan los días, Paz. ¿Por qué son 3? ¡Ayúdenos, Paz! ¿Cómo se cuenta el tiempo?